Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta una televisión propositiva. Es una ventana abierta en donde vamos descubriendo los valores que vamos viviendo día a día. Ustedes, un servidor y el invitado de hoy invitada. Hoy vamos a hablar de una fundación muy especial que nace en el seno de una familia y que nace a través de algo mágico que siempre ocurre en las familias, que duele, pero es ese pellizco de Dios que nos recuerda que Él está siempre con nosotros. Hoy vamos a hablar de la Fundación ALE y vamos a hablar con una de sus fundadoras, presidenta Adriana Castro. Bienvenida. Ay, padre, muchas gracias. Qué bonito me presentó y sobre todo, qué bonito lo que dijiste después de este proceso mágico del que tú hablas, ¿no? Mi marido le decía el plan perfecto de Dios. Cuando yo me acuerdo, todavía estábamos en el hospital y volteaba y le decía, ¿esto está pasando, gordo? Y me dijo, gorda, es el plan perfecto de Dios. Entonces yo lo veía, pero yo no quiero que se muera. Y me decía, si Dios lo quiere de vuelta, tú y yo lo podemos entregar. Entonces yo le decía, ¿de verdad? Y él me dijo, es el tiempo de Dios. Y yo les digo que todo esto que vivimos, pues fue un dolor gozoso. Fue un dolor gozoso porque de verdad a mí nunca me ha dolido el corazón. Y sí duele el corazón. O sea, físicamente les digo, el dolor de la pérdida de un hijo duele aquí. Pero al mismo tiempo vas viendo cómo se van transformando los corazones y dices, esa era su misión de vida. Y qué padre que palomeó, que cumplió. Y sobre todo, la verdad, qué rico que ya está en el cielo. O sea, yo como mamá de otros 4 que están aquí en la tierra, digo, pues ya palomea uno, pero de aquí a que palomea los otros 4 creo que tengo mucha chamba por hacer. Una espada le atravesará el alma, dice la Escritura. Tú lo has podido vivir en carne propia. Y sí puedes también ver, ¿no?, a través de la televisión, a través de los medios, pues ese dolor quizás distinto a través de una desaparición de un hijo, incluso de un secuestro, una forma violenta que pues a veces la magia de Dios lo convierte en paz. ¿Cómo no? Y de esa paz resulta la Fundación ALE. Así es. Y la Fundación ALE que reparte magia en México. ¿Y cómo hace la Fundación ALE para estar presente en las personas más necesitadas? Mira, pues primero que nada, el cómo surgió la idea, ¿no? Estábamos nosotros todavía en el hospital. Si te soy honesta, padre, yo no sabía lo que era muerte cerebral, yo no sabía lo que era donación de órganos como tal. A mí me dicen, tu hijo tiene muerte cerebral, y yo decía, ¿a qué hora revive el cerebro, no? ¿En qué momento vamos a tenerlo de regreso? En eso un sacerdote muy amigo nuestro se acerca y nos dice, muerte cerebral es igual a que ya falleció y sería un acto de generosidad el que donen los órganos de Alejandro. Entonces dices, generosidad, Dios murió, no sé si quiero, ¿cómo le hago? Y ¡pum! Es en un instante que te viene sí está bien que se haga, y pasan esas horas y se llevan el cuerpo y le extraen sus órganos, y al cabo de 9 horas te está hablando un doctor y te dice, Adriana, tienes 6 nuevos hijos. Y cuando te dicen eso dices, ah, caray, o sea, ¿cómo es posible que tengo 6 más si yo nomás entregué a 1, no? Entonces vas entendiendo la famosa misión de vida de cada uno de nosotros. Entonces mi mamá me dice, Adriana, tenemos que hacer algo por la donación de órganos. Y le digo, ok, está bien. Y llega mi papá y dice, sí, pero si quieres hacer algo lo tienes que hacer bien hecho, ponte a estudiar. Y te pones a estudiar y empiezas a ver las cifras en nuestro país y empiezas a ver los pocos hospitales que hay, y sobre todo la poca ayuda que reciben las personas que la única posibilidad de seguir viviendo es mediante un trasplante, ¿no? Sin afán soberbio lo prometo, yo decía, es que si en nuestras manos está el quitarle a una mamá el dolor de perder a un hijo, yo quiero. O sea, díganme cómo y cuándo, porque yo quiero. O sea, esto es algo, ni porque me sienta Dios, ni mucho menos, pero era como dar una aspirina para alguien que no quería que le doliera la cabeza, ¿no? Que era el que no perdiera la vida de sus seres queridos.
Y empezamos a trabajar. Y te prometo, Padre, que uno de los abrazos más bonitos que he tenido es el de Juana. Juana es una señora que conocí yo. Estaba encogidita, chaparrita. De verdad que yo pensé que era una viejita. Y era una señora de 35 años que llegó y la conocí. Me dijo, yo necesito un riñón y estoy muy mal. Y la vi a los 6 meses. Y llega y me abraza. Y de verdad que sus manitas sí están ahí, tatuaditas en mi espalda. Y me dijo, señora, gracias. Y yo decía, ¿quién eres? ¿No se acuerda de mí? Me dice, soy Juana. Y mis hijas van a tener mamá para rato. En ese momento le dije, Juana, ¿tú eres Juana? Y me dice, sí. ¿Cómo no vas a querer ayudar? ¿Cómo no vas a querer ayudar después de ese abrazo, después de esa sonrisa, después de imaginarme a esas 3 niñas con su mamá de regreso? Pues claro que sí, sí quiero. Y te empiezas a meter pues más a fondo y dices, a ver, no nomás tengo que conseguir dinero para pagar trasplantes donde ya los están haciendo. Tenemos que hacer que haya más trasplantes, tenemos que hacer que haya mejores leyes en nuestro país para que se den más trasplantes. Tenemos que mover corazones, tenemos que evitar esas situaciones como en la que yo estuve en una terapia intensiva, donde aún hay familias que dicen no. Y no porque no quieran, no porque no conocen, no porque no saben. Y ahí está el verdadero sentido, uno de los principales sentidos de nuestra fundación. Yo lo experimenté, no les estoy hablando de la amiga de la amiga de mi amiga, les estoy hablando de mí. Yo ignorante dije que no. Mi primer respuesta cuando me pidieron los órganos de Alejandro fue un rotundo no y una cachetada a mi pobre marido. O sea, para mí era algo inaudito que me estuvieran pidiendo los órganos de mi hijo. Yo que me sentía letrada, con carrera, muy fufurufa. Pamplinas, te gana ese sentimiento de, para empezar, de frustración porque no conoces, no puedes aceptar que tu ser querido está muerto y encima te están diciendo que se lo van a llevar a quitarle sus órganos. Son muchos como martillitos en la cabeza que te van cayendo en un momento. En lo que menos necesitas son martillazos. Entonces tenemos que preparar desde antes, tenemos que hacer que el tema de la donación de órganos sea un tema de sobremesa en las casas, tenemos que hacer que la donación de órganos esté implícita en cada muerte cerebral en nuestro país, en cada personita, en cada ser humano que existe. Tiene que saber que la donación de órganos es una opción llena de amor, porque aparte te beneficia. A mí los días que más extrañaba a Lale, que eran para mí los 10 de mayo, creo que este 10 de mayo fue el primero que no lloré, y porque me dije este 10 de mayo no lloro porque no lloro, pero todos los 10 de mayo después de que el niño murió, yo lloraba y me agarraba de los niños que seguían vivos gracias a los órganos de Lale y decía, no voy a llorar porque hay 6 mamás que están con sus hijos, ok, no pasa nada. Y así es como tenemos que vivir. Es una cobijita, es un consuelo, es ese tecito calientito que te abraza el saber que lo que sirve de Alejandro. Me acaba de pasar ahora en noviembre, estuve con el doctor que tomó los órganos de Alejandro y que hizo las cirugías de trasplante. Yo no lo veía desde hacía 9 años y medio. Entonces, iba entrando a un evento donde celebramos el 10º aniversario de la fundación y lo veo llegar y salí corriendo y le dije, doctor, no te puedo ver. Y me escondí. Entonces fui al baño y dije, ahorita lo voy a agarrar, ahorita lo voy a ver. Y me volví a salir y le dije, doctor, perdón. Me dijo, no, te entiendo, pero tus 6 hijos siguen vivos, me dijo, y están bien. Entonces dice, pues ya. O sea, ha valido la pena, porque son 10 años de que estas criaturas tienen esos órganos de Ale. El Ale tiene 10 años viviendo en alguien más y viviendo allá a gusto, sin preocupaciones. Y protegiéndoles a ustedes, sobre todo. Sin lugar a dudas. A ver, Adriana, una pérdida vista desde la fe, tú como creyente, es un tiempo de gracia. Sin lugar a dudas. ¿Cómo se vive este tiempo de gracia en una madre de familia
que nos está viendo y que quizás está preparándose, imaginándose qué hay que perder para ganar. ¿Sabes qué? Es un dolor gozoso. De verdad, no te lo puedo explicar de otra manera. Si quieren, una manera en la que el otro día se lo explicaba a una mamá que me decía que perdió a su niña, me decía, es que ¿por qué? Me dijo, ¿por qué si luchó tanto contra el cáncer? ¿Por qué Dios no le dio el premio? Y le dije, stop, detente. Tu hija tiene el premio más grande que cualquier persona puede tener. Tu hija tiene el cielo. A eso venimos a este mundo. Nada más. Ni siquiera a ser mamá o a ser sacerdote. Vienes a ganarte el cielo. A lo que te tocó, a lo que tu vocación te llame, a lo que Dios dispuso de ti en esta tierra, sí. Pero para ganarte el cielo, ¡qué rico! ¡Qué rico! Vino 3 años, cumplió y pélate Tintán. Se ganó el cielo. Y para mí ese es el verdadero sentido de la trascendencia. ¿Qué voy a hacer para lograr que mis otros 4 hijos lleguen al cielo? Chambear muy duro. Y como se los digo cada que puedo, ¿cuál es tu meta, mijito? Y no me gusta que me contesten otra cosa que no sea el cielo. A mí me gusta decir que el hospital es la mejor universidad de la vida. Sí, porque ahí pues uno va valorando las cosas. Adriana, tú que estás ahora en el hospital desde la otra orilla, ¿cómo ves esta relación de la salud, la donación de órganos? El sistema de salud que hay en México ayuda a la donación de órganos. La Fundación A le da un empujón para que todo esto vaya permeando en todo el país. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Mira, yo creo que aquí lo más importante es la sensibilidad que sí creo hemos logrado en muchos médicos, el poder hacer que entiendan que una vida se cuida hasta el final. Yo creo que sí hemos logrado cambios importantes, sobre todo en la Ley General de Salud, donde se ha logrado que en México todos seamos donadores tácitos, cosa que no existía. Hemos logrado que en los hospitales se hable del tema de la donación de órganos con mucha más libertad. Hemos logrado, y digo hemos porque hay un voluntariado enorme que ahí está empujando, que no se raja y que incluso nos tienen hoy aquí platicando, ¿no? Para poder meterle más lana al tema de la donación de órganos y trasplantes. No nos podemos aletargar, porque entonces seríamos corresponsables de que no se estuvieran haciendo las cosas, porque ya estuvimos del otro lado. ¿Por qué? Porque yo tuve la fortuna de estar en un hospital privado donde me supieron pedir los órganos de Alejandro, pero a lo mejor si yo hubiera estado en un hospital donde ni siquiera hubiera habido una coordinadora hospitalaria, los órganos de Alejandro estuvieran en su cajita de sus cenizas. ¿Sí me explico? O sea, yo corrí con suerte y con mucha fortuna de haber estado sentada en un hospital privado. Pero ¿por qué no puede tener la misma fortuna la gente que está en hospitales públicos? Claro que no. Y entonces ahora, con este cambio que se hizo en la Ley General de Salud, todos los hospitales que tienen programa de trasplante están obligados a tener un coordinador hospitalario. Todos los estados están obligados a tener un programa de trasplante. Entonces, se van moviendo los hilitos o picando la cresta para que hagan más de lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que sí se están logrando cosas importantes. Yo creo que vamos por buen camino. Nos falta muchísimo porque falta infraestructura hospitalaria, porque faltan doctores que estén más preparados, porque falta incluso que digamos también que sí. Y no nada más los que estamos de este lado con el paciente con muerte cerebral, los mismos doctores que se avienten a hacer cosas más grandes, más importantes, que incluso se pierda ese egocentrismo de yo soy el primer médico que ha hecho tal trasplante, qué bueno, y ojalá seas el 10º y el 24º y todos los números del doctor. Adiós. Yo quiero que despidamos esta parte dedicada a la Fundación ALE contigo, Adriana, invitando a la gente a que done órganos. Claro que sí, miren, para mí ha sido la experiencia más rica, para mí ha sido
el dolor más grande de mi vida, pero el consuelo real de que Dios me tiene de su mano. Digan que sí a la donación de órganos, digan que sí a la vida, digan que sí a la trascendencia de ese ser querido que tiene muerte cerebral y que los va a consolar desde el cielo. Incluso, porque no digan que sí a la donación de órganos para ese familiar que está ahí y que podemos donarle en vida un riñón, un segmento de nuestro hígado. Tenemos que ser más sensibles a las necesidades de los otros, porque mañana es uno el que lo necesita. Créanme que una de las alegrías como familia más grande es cuando yo le puedo platicar en una sobremesa a mis hijos de este gran regalo y de esta consideración que Dios tuvo con nosotros al pedirnos de regreso a Alejandro. Yo sé que Alejandro nos cuida desde el cielo y seguro va a mover su corazón para que digan que sí a la vida, sí a la donación de órganos. Pues muchas gracias, Adriana, gracias por tu ti, tiempo. Le dices a Esteban que fray los dos, cumbres uno, el próximo partido. No, porque no me va a dejar volver, padre, yo quiero regresar. Gracias por tu tiempo y muchos saludos a Luis. Luis, claro, felicidades. Sí. Pasamos en estos momentos a Eloy, que está preparado ya para las 5 noticias más importantes que han ocurrido en la Iglesia Católica, y en un momento volvemos aquí a Valores de Acero con la Fundación Ale. Gracias, Eloy, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Seguimos aquí en Valores de Acero a través de Visión 10, a través del canal de YouTube, CEAR Television Network, y con ustedes estamos hablando de la donación de uno mismo, de la donación de un órgano, de su tiempo, de también todos sus dones. ¿Por qué? Por lograr que seamos una sociedad que compartamos todo, hasta lo propio, hasta lo que no vemos. La Fundación Ale se dedica a facilitar la donación de órganos en todo el país, a través de esta cultura del amor, y el amor hecho con gestos, que es lo que también nos invita el Papa Francisco. Yo quisiera, estamos con Adriana Castro, presidenta de la Fundación Ale, gracias por tu tiempo nuevamente. A ver, yo me voy hace unos años que sorprendió cómo un presidente de la nación y cómo su esposa, estoy hablando de pues, el expresidente ahora Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala de Calderón, van y firman. Y yo me voy a hacer donador de órganos. Ay, sí. Y la esposa igual, ¿no? Me voy a hacer también que donen mis órganos. 2 personas que pues, son Vox Populi y son la voz pública de México, además. ¿Y esto qué repercusión tiene en todo el país? Es decir, con la cultura que hay de este cuidado de la muerte, me voy el día 1 a todos los panteones de México. ¿Qué tal? Y ese culto al difunto, como que el cuerpo está ahí, le llevamos mariachis, le ponemos la comida, el plato. ¿Cómo se puede conjugar esto desde tu experiencia, Adriana? Mira, yo les digo que yo tuve una experiencia muy curiosa. Justo cuando me acababan de decir que la Ale tenía muerte cerebral, que si queríamos donar, que si cómo, que si tal. Y me agarró una mamá compañerita del preescolar donde iba el Ale y me dice, Adriana, ¿pero cómo que vas a donar los órganos? Te van a entregar mutilado el cuerpo. Y yo, ¿cómo mutilado? Mutilado. Cuing, cuing, y la palabra te hace eco, ¿no? Yo sí, ajá. Y me metí, le digo al doctor, que estaba ahí en terapia intensiva, le digo, a ver, doctor, ¿cómo que el cuerpo mutilado? Y me dijo, no, tranquila, espera. No es mutilado. Entiéndase por mutilado que le van a quitar algo, me dijo. Pero pues sí, o sea, sí le vamos a quitar algo, pero el cuerpo se va a tratar con muchísima dignidad. Me dijo, no te angusties. No me angustié. La verdad le creía al doctor. Digo, si ya le estaba confiando al chamaco para que le quitara los órganos, obviamente confías. Pero para la tranquilidad de todos los que nos escuchan, cuando yo llego a la funeraria, entro, el cuerpo del Ale ya estaba ahí en su cajita blanca muy mona, incluso estaba cerrada,
Entramos Luis y yo porque no había entrado nadie. Y le digo, gordo, lo quiero ver. Y me dice, no, gorda, no lo abras. Y yo, no. Sí, me despedí de él, o sea, me despedí de él todavía con el corazón latiendo. Le digo, déjame, lo veo. Entonces me abre la caja y lo primero que hice, como el día que me lo entregaron cuando nació, esculcarlo desde su dedo gordo hasta acá, ¿no? Y sí, el niño tenía 2 parches en sus ojos y tenía una cinta de micropor de acá. Pero el niño estaba perfecto, el niño no tenía nada. Digo, el niño ya estaba con Dios. El niño ya no estaba ahí. Lo que estaba ahí era un pedacito, perdón que lo diga así, estoy hablando de mi hijo, no creo que me estoy burlando de nadie, ni mucho menos. Ahí estaba el bultito, que en unas horas se iba a meter un crematorio y me lo iban a entregar hecho cenizas. ¿Y qué crees? No me quitó nada el hacer del cuerpo del niño cenizas. Al contrario, está en una cajita muy divina junto a los abuelos. O sea, no pasa nada, de los abuelos de mi marido, no pasa nada. No me quitó nada. Ni me hizo sufrir ni nada. Si hubieran hecho chicharrón esos órganos en el crematorio, o si lo hubiera enterrado, se lo hubieran comido los gusanos. ¿Y qué creen? Ya me hablaron, ya vi al doctor hace 3 meses y esas 6 personas que recibieron los órganos están vivas. Ustedes díganme si no hubiera sido una soncera el no haber donado por temor a que el cuerpo no se fuera entero. Pues no sé. A lo mejor hasta polvito quedó en el horno donde lo cremaron. O sea, completo, por Dios. Y lo mismo los gusanos lo hubieran dejado incompleto. El cuerpo ya no es nada. El cuerpo ya no es nada. El alma ya se peló desde antes. Y es algo que para los seres humanos actualmente nos cuesta mucho trabajo entender. No debemos de ser tan aprensivos a eso. Porque lo único que hacemos es hacer un dolor más grande. O sea, si fuéramos un poco más ligeros de equipaje, si fuéramos un poco más serenos, pues, de esa importancia que le damos, ya estaba hasta frío y tieso. Perdón por lo burda, pero es real. Ya no era el Ale. Ya no era el Ale que me abrazaba. Estaba tieso, helado. Por Dios, el Ale ya estaba en los brazos de Dios y ya le tocaba darle el abrazo calientito y cálido a Dios. Y sí me gustaría que lo entendieran así. Sí me gustaría que en su mente piensen que cada persona que fallece en el momento del último suspiro va en línea directa, instantánea. No debemos de pensar que el cuerpo es la vida. Perdón, pero yo creo que somos mucho más que un cuerpo. A ver, falta humildad para reconocer, bueno, yo creo que él puede dar mucho más y el que acabo de perder, sea mi hijo, mi esposo, mi esposa, la hija, quien sea, ¿no? Una realidad cercana. ¿Qué dificultad hay para dar ese paso de, bueno, voy a llamar y, doctor, quiero que donen todos los órganos? Mira, ¿tú cómo ves esto? Yo creo que la dificultad más grande es aceptar la muerte. No es fácil, la verdad. O sea, el aceptar esas palabras que escuchas como en eco. Yo no sé si has tenido la muerte de alguien muy cercano, pero que te digan, tiene muerte cerebral, es igual a que ya falleció. Te lo dice un sacerdote y acto seguido tu marido te dice, gorda, ya se fue, es muerte cerebral. Él ya se fue. Está haciendo un eco terrible en tu cabecita y en tu corazón. Y dices, ¿cómo es posible que mi hijo? Y entra la soberbia. ¿Cómo es posible que yo, su madre, no pude? Y es una soberbia que permanece durante meses, Y que te preguntas y que te cuestionas, ¿qué no hice como mamá? No, mi chula, no es que hayas hecho nada. Se genera la culpa. Bueno, toda, y entonces no sirvo como mamá. Pero la mamá que sirve es la mamá que entrega. Pero eso lo entiendes después. Entonces, por eso es difícil. Porque en ese momento en el que se presenta la muerte, tú estás con el eco de que está
Muerto, ok, muerto. ¿Quiere decir que ya no me va a decir mamá nunca más? ¿Eso quiere decir que está muerto? ¿Que ya no me va a dar un abrazo? ¿Qué quiere decir que está muerto? Entonces, no estás entendiendo eso y encima llegan y te dicen, ¿quiere donar sus órganos? Te dan un cubo. O sea, lo único que faltaba era la cereza del pastel. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y mucha formación y mucha preparación y sobre todo mucha caridad cristiana de las coordinadoras hospitalarias para que no lo pidan bonito. En el pedir el dar es real. Yo le pregunté a esta coordinadora hospitalaria por qué se había acercado a Luis. Ya después, como al año, a lo mejor, pedí conocerla. Uno va cerrando sus ciclos, ¿no? Entonces yo dije, quiero hablar con esta santa mujer y quiero que me explique por qué no tuvo las agallas de pedírmelo a mí, ¿no? ¿Por qué fue con mi viejo? Entonces llego y le digo, solo quiero que me expliques esto. Y me dice, Adriana, yo a ti te veía suplicándole a Dios que tu hijo viviera. Tú le decías a Dios, te lo suplico que no se vaya. Y yo veía a tu esposo agarrado de un rosario todo el tiempo, rezando el Padre Nuestro. Por supuesto que me tenía que acercar a él, porque yo estaba viendo que él, en su parte humana, estaba jalando a tener un equilibrio mucho más sólido con su parte espiritual, porque incluso él sabía que su parte humana estaba en el hoyo. Yo ni sabía si tenía la parte humana, la espiritual o ninguna. Por eso se lo pidió a él, porque lo vio sólido y fuerte en su parte espiritual. Muy probablemente, me dice Adriana, si yo me acerco a ti, todo este milagro del que tú hablas al día de hoy, todo ese plan perfecto de que habla tu marido no existiera. Eso es tener una coordinadora preparada, eso es tener a alguien pues con un corazón lindo y sensible, porque ella no nada más pensó en cómo pedirlo a nosotros como esposos, como familia. Ella también estaba pensando en las familias que iban a sufrir si no recibían ese órgano. ¿Sí me explico? O sea, incluso hasta para la persona que va a pedir es complicado, porque ¿cómo le haces para equilibrar el dolor de los que están teniendo la pérdida versus la alegría que van a tener los que sí lo reciben? La verdad es un paquete que, híjola. Y a la Fundación Ale llaman a la puerta y dicen, tengo un niño con un problema hepático, necesita un trasplante de hígado en 2 meses. ¿Qué hace la Fundación Ale con este niño, con esta mamá que toca la puerta? Mira, lo primero que hacemos es hablar con el médico que lo está tratando. ¿Qué médico te dijo que en 2 meses tu hijo necesita un trasplante? Y echamos a andar todo el protocolo y vemos, ¿hay donador? Porque de hígado sí puede haber un donador vivo. De hecho, tenemos a 2 mamás que han donado segmento de hígados. Como dice la mamá, sí quiero, ¿no? Generalmente cuando es hijo único, cuando hay más hijos, las mamás se me echan un poquito para atrás, pero bueno, esa es otra historia. Y una vez que hablamos con los doctores, lo muy bueno que tiene el sistema de salud es que al paciente que más lo necesita, se va hasta arriba. O sea, no va en un orden en cómo vas entrando, sino que el orden va de acuerdo a la urgencia con la que estés tú esperando un órgano. Entonces vemos en qué hospital está y se canaliza. Y empezamos a ver qué es lo que necesita este paciente para poder apoyarlo. Y la verdad, a lograr que se haga. El tema del trasplante hepático todavía es complicado en nuestro país. La verdad sí lo es. El trasplante de riñón es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque los médicos ya manejan el tema del trasplante de riñón así, porque riñón tenemos 2 y generalmente hay un familiar que tiene todos los antígenos igualitos para que no me lo rechace. El trasplante de médula, ¿cómo va? Ahí va. También creo que hay muchos hilitos que tenemos que mover todavía, pero yo me quedo con que tenemos que hacer más trasplantes de hígado. Yo me quedo con que tenemos que hacer más trasplantes de corazón. Sí, se puede. Mira, antier hubo una donación multiorgánica aquí en Querétaro. Y esta donación multiorgánica fue maravillosa
porque aquí se quedaron 2 riñones, se quedaron las 2 córneas en el banco de ojos, pero el hígado y el corazón se tuvieron que ir, porque no se pudieron hacer aquí. Bendito sea Dios, se aprovecharon. Vino el helicóptero, recogió Vino todo. de nutrición, que en nutrición tienen un programa espectacular, maravilloso de hígado, de corazón, Nutrición de del riñón, Distrito Federal, en el Distrito Federal. San Fernando. Vienen y se aprovechan esos órganos. Antes no se aprovechaban. Antes estaba el donador y lo único que podíamos aprovechar era riñones y córneas y eso se tomaba. Aplaudo infinitamente el que ese hígado y ese corazón estén ahorita vivos en alguien más. Luego una vida ha dado 6 vidas. Así es, y ahorita hasta 7 está dando. Entonces, yo creo que hay muchísimo por hacer. Yo creo que vamos pianito, pero bien solidote. Yo creo que aquí lo que más me movería o a lo que más me gustaría que se hiciera una réplica de lo que estamos hablando es que la gente hable de la donación de órganos como un tema de sobremesa, que seamos la sociedad los que impulsemos a todo el sistema de salud a que tienen que hacer más por estas personas que A ver, necesitan. es el sistema de salud, nos vamos ya con esta última pregunta, el tiempo. Ay, perdón. No te preocupes, pero ¿es el sistema de salud, es también la idiosincrasia de aquí? Yo creo que Es un se conjunto conjuga de- toda. Yo creo que se conjuga todo, pero la sociedad podemos hacer más, mucho más. ¿Cómo? Presionando al sistema de salud fragmentado que hay en este país, a que vámonos poniendo de acuerdo. O sea, lo que pasó ayer es que ya me están quitando fracturas. Ya pudo venir nutrición al Hospital General y llevarse sus órganos. ¡Wow! Se aplaude. El día que logremos eso en todos los hospitales, habremos avanzado abismalmente. Entonces yo creo que ahí vamos. ¿Y sabes por qué? Porque la gente pide más trasplantes. Porque hay más personas que están siendo trasplantadas que van y dicen, oigan, a mí ya me trasplantaron, sigo viva, estoy bien y soy productivo y ya no soy un dolor más para mi familia, ya no soy un gasto como el que era para mi familia. Fundación Ale, ¿qué necesita? Comparte. Pues que la Fundación Ale necesita que hablen del tema de la donación de órganos. Fundación Ale necesita que sigan confiando en nosotros, que vayan los pacientes que lo necesitan. Para ustedes estamos, para ustedes trabajamos, para ustedes estiramos la mano. Está una página de internet que es www.asociacionale.org. Visítenos, ahí vienen todos los datos de los teléfonos dependiendo de dónde están. Queremos ayudarlos y si hay almas generosas, también llámenos porque vamos a aceptar muy felices sus donativos. Nuevamente, primero como católico, muchas gracias por tu testimonio. Ay, no. Y bueno, pues aquí como encargado de todo esto, gracias por venir. No. Saludos a Luis. Sí. Vamos a ganar a Esteban. ¡No! Me voy a pelear con el padre abracerista. Esteban juega en el Bosques contra el Frailos, entonces hay que defender aquí en el Frailos, ¿no? Aunque Esteban es del Cumbres. Del Ajá. Cumbres. Bueno, nos vamos. Ay, padre. Gracias, Adriana, gracias a toda la gente de Fundación Ale, que yo sé que hacen un trabajo excepcional de hormiguita, pero son esas hormiguitas de Dios que llevan oro entre sus manos. Entre todos hay que colaborar. Nos vamos, hasta la próxima.